Ya hemos hablado anteriormente del virus del papiloma humano, una infección por un virus de transmisión sexual que si persiste mucho tiempo en nuestro cuerpo puede llegar a producir lesiones premalignas o malignas como el cáncer. En este vídeo os voy a explicar cuál es la relación que existe entre el virus del papiloma humano y las relaciones premalignas o el cáncer. ¿Por qué se produce el cáncer? Pues en la mayor parte de los casos, cuando nuestro cuerpo está infectado por el virus del papiloma humano, esta infección se va a curar espontáneamente porque nuestras propias defensas van a curar esta infección y lo van a hacer en el transcurso de los siguientes meses o incluso a veces años. Por lo tanto, la mayor parte de las veces que vamos a tener esta infección va a ser lo que llamamos una infección transitoria, que significa que va a durar un tiempo limitado, que se va a curar y no va a tener ningún tipo de repercusión. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el virus permanece en nuestro organismo durante más tiempo es cuando existe el riesgo de que penetre en las células y produzca lesiones. Esto va a ocurrir en un 10-15% de los casos. Y es más, esta persistencia del virus del papiloma humano en nuestro cuerpo que la propia infección en sí, la que pone en riesgo a las células, la que nos pone en riesgo a nosotros de poder desarrollar estas lesiones. Los factores que interfieren en el desarrollo de lesiones son el tiempo que tenemos la infección del virus del papiloma humano con nosotros, el tipo de virus de papiloma humano que tenemos, el tabaco y si existe alguna alteración de nuestro sistema inmune, es decir, estamos inmunosuprimidos de manera que nuestro sistema inmune no puede luchar naturalmente contra esta infección. Una lesión premaligna significa que es una lesión que si la dejamos mucho tiempo en el cuerpo puede llegar a producir cáncer, pero estas lesiones no son cáncer todavía, ¿vale? Esto quiero que lo entendáis bien porque la mayor parte de las pacientes van a llegar a la consulta con el diagnóstico de virus o una lesión premaligna. Quiero que estéis tranquilas porque de momento, hasta el punto que estamos en una lesión premaligna, esa lesión no es cáncer. Tenemos dos maneras de expresar las lesiones premalignas. Una es el SIL, lesión escamosa intraepitelial, cuando se producen alteraciones en las células y las detectamos a través de la citología, y otra es el CIN, lo llamamos neoplasia cervical intraepitelial, cuando encontramos alteraciones en las muestras de biopsia de cervix que hacemos en la consulta. Bien, sea como sea el cambio, la lesión premaligna la hay de bajo grado o de alto grado. Cuando tenemos de bajo grado, en el 80% de los casos esta lesión, si la dejamos, se va a curar espontáneamente, el cuerpo la va a eliminar, la va a neutralizar, la va a limpiar y no va a ocurrir nada. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tenemos una lesión, un CIN de alto grado, la posibilidad de que nuestro cuerpo lo cure disminuye a un 20%. Y aquí tenemos el riesgo de que si nuestro cuerpo no lo cura y la mantenemos durante mucho tiempo, es cuando podemos producir el cáncer de cuello de útero. Todos los programas de prevención de cáncer de cuello de útero van destinados a detectar alteraciones en la citología o el cultivo de virus de papiloma humano. Va a depender del tipo de programa que haya en tu comunidad. Pero es muy importante hacerlos porque de esta manera vamos a poder detectar precozmente las lesiones premalignas y las infecciones por virus de papiloma humano, disminuyendo en gran manera el número total de casos y la mortalidad. ¿Cuándo nos tenemos que hacer la citología? Cuando nos lo diga el programa de prevención de cuello de útero de la comunidad autónoma en la que estamos o del lugar en el que estemos. Lo normal es que la citología se comience a partir de los 25 años, se puede hacer un control citológico cada 3 años o si el control se hace a través de virus de papiloma humano, en caso de ser negativo se puede hacer cada 5 años. Dado que la prevalencia, la posibilidad de que si hacemos un cultivo de virus de papiloma humano nos dé positivo en una mujer joven, sexualmente activa, es tan alta, no se recomienda hacer el cultivo de virus de papiloma humano hasta que la mujer llega a los 30-35 años, porque vamos a ver cultivos positivos en mujeres que igual tienen una citología negativa y que el transcurso normal va a ser que esa mujer lo va a curar y no le va a producir ningún tipo de patología, de manera que la podemos exponer a hacer un sobretratamiento. De manera que no se deben realizar citologías por debajo de los 25 años y de manera general tampoco se debería realizar el virus hasta que la mujer tenga 30 o 35 años. Si la prueba de virus papiloma humano da negativo y la citología da negativa, el riesgo de padecer lesiones es prácticamente nulo, porque necesitamos el virus para que se pueda producir la lesión, para que ésta pueda evolucionar y se pueda producir el cáncer.
¿Cómo se diagnostica una lesión premaligna? Cuando tenemos una citología alterada o un virus del papiloma humano repetidamente positivo, vamos a hacer la siguiente prueba que se llama colposcopia. En la colposcopia lo que va a hacer el ginecólogo es mirar el cuello del útero a gran aumento. Lo va a mirar como con un microscopio, con una lente de bajo aumento y en vivo va a poner un espéculo, va a mirar el cuello y se van a aplicar una serie de líquidos sobre el cuello con una torunda para que el ginecólogo pueda ver en qué lugar y de qué tamaño son las lesiones que puede haber producido el virus del papiloma humano. Esta prueba no suele molestar más que cuando realizamos una citología, pero sí que se suele tardar un poquito más de tiempo entre la preparación, que se colocan, se ponen los líquidos, pero no suele doler. Y la siguiente prueba que realizamos es que en caso de que en la colposcopia se visualicen lesiones que nos parecen sospechosas, haremos una biopsia. Una biopsia es una toma muy pequeña de tejido de la zona que la colposcopia nos dice que pueda estar alterada. Se va a hacer con una pinza larga y se toma una muestra de milímetros, es muy pequeñita. Suele ser muy bien tolerada también la prueba y no se suele aplicar anestesia. Esta biopsia es muy importante porque este tejido se va a mandar a analizar y es la que nos va a explicar, nos va a decir si existe lesión y debemos tratar a la paciente o si podemos seguirla mediante controles periódicos. Por eso nos va a dar mucha información. Lo más frecuente es que el virus del papiloma humano afecte al cérvix o al cuello uterino, pero hemos visto que puede afectar a la piel y mucosas de otras zonas del área anogenital y orofaringea, de manera que también puede producir lesiones premalignas y cáncer en vulva, en vagina, en ano, pene, garganta, boca, en todas las zonas en las que el virus se encuentre presente. Es verdad que en el cáncer de cuello de útero, para que exista, necesitamos que exista previamente una infección por virus del papiloma humano. O sea, tengo infección de virus, produzco cáncer de cuello de útero, ¿vale? Pero el resto de cánceres que acabo de describir en otros lugares no es necesario que esté este virus del papiloma humano para que se produzca cáncer. Por ejemplo, en el cáncer de orofaringe es más importante el contacto con el tabaco y con el alcohol que el virus del papiloma humano. ¿Vale? Pero una infección prolongada por virus del papiloma humano podría producir una lesión premaligna y acabar derivando en cáncer. Nada más, espero que el vídeo os haya servido para entender un poco mejor por qué el virus puede producir lesiones precancerosas y cancerosas, y en otro vídeo os voy a explicar qué tratamiento podemos hacer, cómo podemos ayudar a curarlo y a prevenirlo.